Juan Escutia, el niño héroe como lo conocemos los mexicanos, fue un soldado del batallón de San Blas y murió a los 20 años de edad. Al ver la superioridad del ejército norteamericano en número de hombres y de armas, tomó la bandera de México, se envolvió en ella y con gran valentía se arrojó cayendo entre las rocas. Conmovedor, señores, conmovedor. ¿Quién no le va a soltar a esto una lágrima? Ay, es demasiado bello para ser verdad. Y es así, esto último jamás pasó. Hola, yo soy Jesús Saucedo, bienvenidos a Lunáticos del Tiempo. El día de hoy, el mito de los niños héroes y la guerra de 1846. Estoy seguro de que muchos de ustedes, al igual que yo, crecimos escuchando aquel discurso que nos dictaba que 6 jóvenes cadetes del colegio militar habían dado su vida en el castillo de Chapultepec por defender a la nación, y cada 13 de septiembre en las infames ceremonias de homenaje nos hacían repetir sus nombres a modo de pase de lista. Aun cuando realmente no sabíamos mucho de ellos, algunos ni siquiera recordaban contra quién habían peleado, y la única certeza que teníamos es que uno de ellos tomó la bandera nacional y dijo: "El mundo es de los aventados". Sin embargo, detrás de esto hay una historia que podemos considerar que es uno de los momentos más humillantes en la historia nacional, y razón por la cual es posible que este mito exista hasta el día de hoy, y es la infame guerra contra Estados Unidos en 1846. Cuando uno analiza los antecedentes de este conflicto se da cuenta de dos cosas. La primera es que esto iba a pasar tarde o temprano, era una guerra a la cual se iba a llegar de cualquier modo posible. La segunda es que México no tenía la más mínima chance de ganar. Sí, ese conflicto estaba perdido antes de que empezara. Ambas naciones estaban experimentando cambios profundos a la hora de establecer su identidad como nación, al igual que para establecer su modelo político. Sin embargo, estas problemáticas fueron abordadas por las dos naciones de formas diametralmente opuestas. En los Estados Unidos existía un fuerte sentimiento nacionalista y la idea que posteriormente se conocerá como el Destino Manifiesto los había impulsado a extenderse cada vez más al oeste y al sur, pues se veían a sí mismos como un pueblo que estaba destinado por deseo de Dios para dominar el territorio desde el Atlántico hasta el Pacífico. De hecho, su búsqueda de expansión ya había originado conflictos con naciones como Inglaterra por el Oregón y con México cuando los colonos estadounidenses en Texas reclamaron su independencia en 1836. Y tras la guerra firmaron el Tratado de Velasco con Antonio López de Santa Anna, en donde reconocía su emancipación, aunque este tema siguió siendo un conflicto por varios años. La situación se agravó en 1846, cuando el gobierno de Estados Unidos aceptó la anexión de Texas y declaró que su frontera era el río Bravo, unos kilómetros al sur del río Nueces, sitio que era aún un territorio en disputa. Además de todo esto, la situación política interna en ese país era complicada, pues los estados del norte y del sur constantemente se disputaban el poder, y mientras el norte respaldaba el suyo en los centros industriales, los sureños lo hacían a través del campo y los esclavos, por lo que varios políticos de ese bando buscaron anexar más territorio mexicano y metieron presiones constantemente al gobierno para continuar expandiéndose. Estas tensiones desembocarían varios años después en lo que se conoció como la Guerra de Secesión o la Guerra Civil Estadounidense. La situación en México era todavía más complicada. Desde su independencia, el país había luchado por conservar la unión de las provincias y la estabilidad, pero las frecuentes insurrecciones orquestadas tanto por federalistas como por centralistas, así como los conflictos con el exterior y las deudas, habían debilitado la economía y al propio poder gubernativo. Las constantes tensiones habían provocado un sentimiento separatista que se propagó en varios estados, logrando la independencia a regiones como la ya mencionada Texas, así como los casos de Yucatán y las explícitas intenciones de estados como la República del Río Grande, Tabasco y Alta California. La situación se puso complicada cuando el presidente estadounidense James Knox Polk, sí, el que le da el nombre a la escuela del manual de Ned, ordenó a tropas de Zachary Taylor a cruzar el río Nueces y reclamar el territorio hasta el río Bravo durante la primera mitad de 1846. Esto provocó una respuesta de las fuerzas mexicanas, derivando en varias confrontaciones entre ambos ejércitos. En respuesta, el presidente Polk declaró la guerra a México el 13 de mayo, usando un argumento que utilizarían los yanquis en varias ocasiones para justificar las guerras: se ha derramado sangre americana en suelo americano. Algo que debemos mencionar es que no todo el Congreso de los Estados Unidos estuvo a favor de la guerra, no porque fueran buena onda, sino por el hecho de que entendían que anexar más territorio mexicano podía implicar un cambio en el equilibrio de poder entre el norte y el sur.
Entre los opositores estuvo un joven político de ideas muy claras, pero que seguramente no muchos se acuerdan de él al día de hoy. ¿Cómo dijiste que se llamaba? Ah, sí, Abraham Lincoln. Como sea, el gobierno mexicano, encabezado por Mariano Paredes en aquel entonces, parecía más preocupado por evitar otros conflictos internos. Triste porque al final lo terminaron derrocando, por lo que no respondió a la declaración de guerra hasta varios días después, más en concreto el 2 de julio. Estados Unidos tuvo dos objetivos muy claros desde el principio, los cuales eran conquistar todos los territorios al norte hasta el río Bravo y conseguir que México reconociera tales conquistas, por lo que desplegaron por completo su fuerza militar, teniendo como generales más importantes a Zachary Taylor y Winfield Scott. Entraron a México por todos lados, y no es una exageración. Se enviaron 3 operaciones por tierra en aquel año, una que entraría por California, que en paralelo comenzaba a independizarse, otra por Nuevo México, y otra que buscaría llegar a la capital desde Texas, siendo la que inició la guerra. Además de recibir el apoyo marítimo con 2 líneas, una por el Pacífico y otra por el Golfo de México. Lo triste es que la situación política en México realmente no ayudaba mucho. La situación estaba... Bueno, dejemos que las palabras del historiador José Bravo Ugarte nos lo expliquen mucho más sencillamente. Mientras en los Estados Unidos todo el país se consagra a ganar la guerra y hay unidad de mando en cada campaña, México se desintegra en la anarquía. Se aprisiona al presidente Paredes, se cambia la forma de gobierno y la constitución. Hay 7 presidentes, 6 generales dirigen sucesivamente la campaña contra Taylor, prosiguen las insurrecciones y solo 7 de los 19 estados que forman la Federación Mexicana contribuye con hombres, armas y dinero para la defensa nacional. En pocas palabras, la cosa estaba bien complicada. Ahora bien, la caída del presidente Paredes permitió que Antonio López de Santa Anna, quien era una de las figuras más importantes de las fuerzas nacionales, pudiera regresar de su exilio en Cuba. Sin embargo, realmente no ayudó mucho, porque jamás consiguió una victoria verdaderamente importante. Por cierto, los 7 presidentes a los que hizo referencia la anterior cita fueron Mariano Paredes, Nicolás Bravo, José Mariano Salas, Valentín Gómez Farías, Antonio López de Santa Anna, Pedro María Anaya y Manuel de la Peña y Peña. México perdió muchas más batallas de las que pudo ganar, y las tropas mexicanas en apenas poco más de un año se vieron completamente acorraladas en las cercanías de la Ciudad de México. Todo esto a causa de la ineficacia y la inoperancia del gobierno, que prefería atender otros asuntos, además de que, como veremos más adelante, había políticos que no solamente respaldaban la invasión, sino que algunos otros estaban de acuerdo con ser parte de la Unión Americana, ya sea como estados o como colonias. Finalmente, llegamos a septiembre de 1847 y los famosísimos Niños Héroes. Todo esto nace de la batalla que se libró el 13 de septiembre en el castillo de Chapultepec, que se había convertido en el último bastión mexicano que quedaba antes de la capital, y un día antes había sido rodeado y bombardeado con cañones. La Ciudad de México estaba a punto de caer. La derrota en Churubusco el 20 de agosto originó una necesidad de tregua que Santa Anna solicitó a los estadounidenses, quienes respondieron con una oferta en la que aceptaban terminar la guerra y dar una remuneración económica si el gobierno de México entregaba los territorios al norte y le daba libre tránsito por el istmo de Tehuantepec. Aquello era un insulto y al no llegar a acuerdos, los combates reiniciaron el 8 de septiembre, con la dura batalla de Molino del Rey. En el castillo de Chapultepec, entonces sede del colegio militar, se encontraban los generales Nicolás Bravo y Felipe Santiago Xicoténcat, junto con el batallón de San Blas y los cadetes, esperando una tropa que Santa Anna no les pudo enviar. Se les solicitó a los jóvenes irse a sus casas, pues sabían que la batalla estaba prácticamente perdida. Aún así, varios de ellos decidieron quedarse. Según algunas fuentes, de los 50 que había, al menos la mitad desobedecieron la orden y se quedaron a defender el castillo. Algunos de ellos fallecieron en la refriega y otros fueron capturados. Esto ya podría ser considerado heroico, pues mientras varios soldados desertaban y huían asustados al verse muy superados, y algunos políticos aplaudían la invasión, los jóvenes estudiantes decidieron luchar por lo que quedaba de su país. Es a partir de acá que empezamos a deconstruir todos los mitos que surgieron alrededor de ellos. Para empezar, como ya vimos, no solamente fueron 6 los chicos que se batieron a duelo en el castillo de Chapultepec, fueron muchos más. Y de hecho, algunos de estos que aparecen en la lista de los niños héroes como cadetes realmente no lo eran. Algunos eran jóvenes, sí. Niños, quizás. La gran mayoría eran adolescentes y créanlo o no, había algunos que ya estaban ejerciendo profesionalmente, por así decirlo. Tan solo por mencionar un caso, si recuerdan la cita del inicio, dijimos que Juan Escutia había formado parte del batallón de San Blas. Ya no era un cadete.
Y hablando de Juan Escutia, no tenemos ninguna fuente que nos diga que este chico se envolvió en la bandera y se lanzó desde la torre más importante del castillo de Chapultepec. En primer lugar, porque la torre está justo en medio del castillo, así que está medio complicado. Tendría que haber tenido la fuerza de una rana para caer por el borde de la colina de Chapultepec. Mientras que por otro lado, se sabe que los estadounidenses tomaron la bandera, se la llevaron y solamente la regresaron a México hasta por ahí del año de 1950. Entonces, ¿de dónde salieron todas estas leyendas? ¿Por qué tienen tanta fuerza? Pues en realidad hay muchas circunstancias que determinaron su creación y su establecimiento en el ideario colectivo nacional. Para empezar, se sabe que esta conmemoración surgió durante la República restaurada, después de que el país pudiera repeler a un enemigo extranjero, en este caso el francés, y durante el Porfiriato fue tomando fuerza. Después de la revolución, con la idea de crear un discurso nacionalista, el mito fue retomado, y el momento definitivo sería con la visita del presidente Truman en 1947, justo 100 años después de la batalla en el castillo de Chapultepec. En aquella ocasión, el presidente norteamericano dio un discurso que le valió el rechazo del pueblo mexicano. 100 años de rencillas termina con un minuto de silencio. Para no ser criticado, Miguel Alemán, decidió que era buena idea informar a la gente que se había descubierto una fosa común con los restos de los 6 niños héroes, y se les homenajeó con un monumento conocido como el Altar de la Patria. Hoy se da por entendido que todo esto fue un montaje. Ahora, sobre el mito de Escutia se sospecha que el origen nace en una anécdota que sí pasó, pero se tiene algo olvidada, y todo parece indicar que todo esto fue un teléfono descompuesto. El oficial Margarito Suazo fue miembro del batallón Mina durante la batalla de Molino del Rey, y siendo uno de los últimos en caer, tomó la bandera del lugar, la dobló y la resguardó. Ya herido, siguió combatiendo y en el último tramo de la batalla se quitó la chamarra y se envolvió en la bandera, con la cual terminó muriendo ante las tropas enemigas. Otra cosa que no podemos evadir es que a final de cuentas la figura del héroe es sumamente importante, y esta tiene un mucho mayor peso si se le asigna este espacio a un personaje que podemos considerar improbable, sea por su edad, su capacidad física o inclusive la especie a la que pertenece. El concepto de niño héroe no es de a gratis, tiene bastante peso discursivo, pues básicamente le dice a la gente que los hijos de su nación darían la vida desde años tempranos por ella. Cosa que es bastante poderosa si empiezas a inculcar este discurso, este mito, a las jóvenes generaciones que empiezan a formarse en la infancia, porque a final de cuentas ellos pueden sentirse identificados con estos personajes y con sus grandes hazañas. Y si le agregas fantasía, esto puede provocar que un discurso se convierta en un enorme sentimiento de patriotismo. Por otro lado, también hay una razón por la cual se prefiere hablar del mito de los niños héroes, y es precisamente las terribles consecuencias de la guerra contra los Estados Unidos. Una vez casi erradicado el batallón de San Blas, los cadetes arrestados y algunos ejecutados, aprisionado el general Bravo, muerto Xicoténcat y Santa Anna sin el poder de artillería necesario para seguir peleando, no había defensas en la capital, y esta fue tomada por las tropas estadounidenses, y aunque el pueblo se resistió, izaron su bandera en Palacio Nacional el día posterior. Esto significa que aquel año la bandera que ondeó en la ciudad más importante del país durante el aniversario de la independencia no tenía los 3 colores ni el águila, era una bandera extranjera de barras y estrellas. Aquello fue un golpe bajo a una nación que apenas estaba intentando crear sus elementos de identidad nacional. Sea como sea, México se vio derrotado y tuvo que aceptar un nuevo acuerdo de paz. Este fue conocido como el Tratado de Paz, Amistad, Límites y Arreglo definitivos entre los Estados Unidos mexicanos y los Estados Unidos de América. Es neta, así se llama, y que se conoce al día de hoy como Guadalupe Hidalgo por el lugar donde fue firmado el 2 de febrero de 1848. En este, México aceptaba la anexión de Texas a Estados Unidos con el río Bravo como frontera oficial. Cedía los territorios en el norte, los cuales son, en la actualidad, California, Nuevo México, Arizona, Utah y Nevada, así como grandes segmentos de Colorado, Oklahoma, Wyoming y Kansas, alrededor del 55% del territorio mexicano de aquella época. A cambio, el país recibía una indemnización de 15 millones de pesos, que debido a los grandes gastos de la guerra y las luchas personalistas entre bandos, eran insuficientes y se terminaron esfumando rápidamente. Por cierto, aun cuando se achaca la culpa de vender el territorio a Santa Anna, la realidad es que su firma no aparece jamás en el documento, y él se vio obligado a exiliarse a Jamaica.
Por supuesto, tampoco es grato recordar que unos días antes de la firma de este tratado, un grupo de políticos liberales se reunió con los oficiales invasores en el ex convento del Desierto de los Leones, en la Ciudad de México, para felicitarlos por su hazaña y, según se cuenta, ofrecerles la idea de anexar todo el país a los Estados Unidos. Aquella infame reunión se conoce como el Brindis del Desierto. La guerra contra los Estados Unidos fue la más humillante derrota en la historia nacional. Las tropas del tío Sam le recordaron a México que las decisiones que estaban tomando sus políticos realmente no lo estaban llevando a ningún lado. Estados Unidos había definido su forma de gobierno desde el inicio de su lucha emancipadora, mientras que México a esas alturas todavía se debatía sobre si mantener una monarquía o una república federal. El sentimiento nacionalista y la estabilidad en los Estados Unidos le permitió a esa nación crecer y desarrollar su industria, mientras que México enfrentó el conflicto siendo una nación en su mayoría pobre, agrícola, endeudada y sumamente dividida. Tanto así que la propia guerra derivó en otros conflictos separatistas como el de Tabasco y el de Yucatán. Este último bastante notable porque derivó también en una serie de movimientos muy sangrientos y de los cuales me gustaría hablar más adelante. Sin quitar mérito a estos jóvenes cuyo acto heroico fue el de dar la vida por defender lo que quedaba de México, siento que en muchas ocasiones sus nombres son usados en un intento de ocultar esta etapa gris de nuestra historia para opacar a otros personajes que estuvieron a su nivel. El batallón activo de San Blas, tropa designada para defender el castillo, fue casi completamente erradicado en la batalla. Dieron sus vidas sabiendo que eran los últimos que quedaban entre el enemigo y la capital del país. Uno de los olvidados fue Miguel Miramón, otro cadete que con 14 años batalló en Chapultepec y sobrevivió, pero su historia de valor es ignorada debido a que perteneció al bando conservador durante la Guerra de Reforma y al imperio de Maximiliano. No olvidemos que a final de cuentas fueron los liberales los que iniciaron a propagar este mito. Además, me gustaría recordar al Batallón de San Patricio, un grupo de inmigrantes europeos que habían sido reclutados por el gobierno de Estados Unidos al inicio de la guerra, pero apenas comenzaron las batallas, decidieron cambiar de bando y ayudar a la defensa de México. Esta gente sabía que no tenían nada que perder y sabían que no se podía ganar la guerra, pero estaban dispuestos a dar la vida para defender la libertad de nuestro país, aun cuando la política mexicana complicaba las cosas. Al final, una gran parte de los miembros de este batallón fue capturada, ejecutada y otros fueron torturados y marcados con metal, por lo que sus acciones no deben quedar en el olvido, así como tampoco la de los otros héroes que estuvieron en esta clase de batallas. Además de todo, también es necesario recordar quiénes fueron los verdaderos culpables del fracaso de México en esta clase de conflictos. Esto ha sido todo por hoy. Mi nombre es Jesús Saucedo, espero que el video les haya gustado y que les haya servido. Nos vemos hasta la siguiente ocasión, lunáticos del tiempo.